Bienvenidos a mi canal. El día de hoy hay un tema del que yo quería conversar y hablar porque siempre me ha venido mucho a la mente, que es el sentimiento de la independencia. Y básicamente esta es una de las grandes batallas que creo que muchas personas, después que son abusadas, tienen que manejar, que es el sentimiento de ser independiente y hasta qué punto ser independiente es bueno, pero hasta qué punto ser independiente puede ser algo extremadamente, hay una independencia que es tóxica y eso es lo que voy a explicar el día de hoy. Una de las consecuencias de estar en una relación tóxica o en una relación abusiva es que por muchos años, muchos de nosotros, los que hemos estado en relaciones abusivas, nos acostumbramos a oír un montón de insultos o, por ejemplo, uno de los insultos es que cuando uno está pasando esa relación, esa pareja tiende a decirte, si por ejemplo tú tratas de llamar a una amiga porque te sientes mal, o llamar a un familiar, ya sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hermano, hermana, empezarte a hacerte sentir mal. Oye, tú estás muy grande para estar llamando a tu mamá. Tú estás muy grande para estar llamando a tu familia. Oye, tú estás muy vieja para eso. Independientemente de que tú estés pasando una crisis mental súper severa y tú no te sientas capaz de enfrentar una situación porque estás en un momento de angustia tan grande que para poder sobrevivir ese momento quieres oír a alguien que tú quieres darte una palabra de aliento, pero se va haciendo esa batalla todo el tiempo interna y a veces, a pesar de que saliste de esa relación abusiva, te quedas con ese tabú mental de que yo soy la súper todopoderosa. Lo que quiere decir es, no importa lo malo que yo esté pasando, la crisis que yo esté pasando, si yo pido ayuda, eso me hace una persona débil. Eh, y eso a mí me sucedió en la relación en la que yo viví. Una de las partes más grandes que yo enfrenté en esa dinámica abusiva era una de las cosas que más a mí se me decía era, si yo produzco, vamos a hacer un ejemplo, eh, $40,000 al año y tú no produces esa cantidad, tú eres una porquería, tú no vales la pena. ¿Cómo se te ocurre? Tú tienes que estar a la par mía. Si tú no estás a la par mía, entonces tú no tienes ningún valor para mí porque tú me estás impidiendo mi crecimiento. Y eso era una de las cosas que yo más escuché. Lo que también es totalmente estúpido, pero es algo que puede ciertas personas, especialmente narcisistas y abusivas, utilizar. Y es totalmente irreal, porque la pareja, cada quien aporta algo. A veces hay uno que quizá aporta más económicamente, a veces los dos aportan lo mismo económicamente, pero también acuérdense que en una relación de vida hay hijos, hay familia, hay procesos donde a esos hijos hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle atención. Y es una combinación de ambos. En una relación saludable se combinan y no se incriminan y no se culpabilizan porque una persona produzca más dinero que la otra.
Pero en las relaciones abusivas tiende a usarse eso como un mecanismo, yo diría, de poder, de hacer al otro sentir inferior. Las personas saludables, en las relaciones saludables, entienden que aunque los dos no traigamos la misma cantidad de dinero, tú estás contribuyendo en esta parte y yo estoy contribuyendo en esta parte, ¿no? Pero también existe un sentimiento cuando la gente está en relaciones abusivas. Tú vives en momentos tan dramáticos, momentos de tanta dificultad, que hay momentos que tú te sientes estúpida. Hay momentos que tú te sientes, como yo voy a llamar a mi mamá o voy a llamar a mi amiga y le voy a decir que esto es lo que yo estoy viviendo. Pero por otro lado, tú tienes a la otra persona que generalmente laboran en esa manera, que te dice a ti, ¿qué? Que tú vas a llamar a tu mamá o que tú vas a llamar a tu amiga. Tú eres débil. Tú debes de confiar solamente en mí. Oye, tú estás muy vieja para estar llamando a tu mamá. Y al inicio, uno no se da cuenta que esa es una forma donde te van penetrando mentalmente al punto donde tú crees ya que llamar a tu familia o que pedir ayuda es una señal de debilidad. Y yo no sé por qué muchas, aunque a pesar de que yo sé que hay hombres que son abusados, me identifico más con la mujer porque he visto más casos de violencia en la mujer, pero existe en el hombre también y lo que se aplica a la mujer se aplica al hombre. Pero se crea un sentimiento, especialmente las madres que somos madres que estamos criando hijos solas y todo, a un sentimiento de ser superwoman, la supermujer. Lo que quiere decir que a veces, aunque usted le está yendo, tenga un momento malo en la vida, ya sea desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista quizás económico, hasta la parte, o sea, las emociones, la parte de salud mental, de decir, yo no, tantos años de maltrato, te crean subconscientemente la mente de que aunque yo me esté ahogando, aunque yo esté en un momento súper malo, yo tengo que salir de esto sola. ¿Por qué? Porque por muchos años uno se acostumbró a estar en una relación que a pesar de que había alguien al lado, al final estábamos solas. Y te crea ese mecanismo de sobrevivencia de yo soy la única que me puedo salvar y esta carga es mía, porque eso fue lo que tu abusador te hizo creer por muchos años. Y te queda esa mentalidad que todavía post separación le queda a muchas de nosotras. Y ahí es que yo estoy hablando de lo que yo llamo una independencia tóxica. En, en mi dinámica, cuando yo estuve casada, esta persona, no voy a decir nombres ni nada, pero esta persona eh, fue criado porque él, por su madre, pasó mucho tiempo él solo en otro país. Y su mamá, que después se lo trajo donde ella estaba viviendo, al país donde ella estaba viviendo, le creó una mentalidad a este ser humano que lo fue poco a poco volviendo un monstruo, donde era el rey, el más hermoso, el más precioso, y
era una mentalidad de que cualquier persona que estaba junto a él, mujer, si no producía lo mismo que él, se estaba aprovechando de él, lo estaba explotando. Un momento, discúlpeme. Lo estaba explotando, lo estaba abusando. Ay, qué abusadora, te está explotando, te está sacando. Ella tiene que hacer lo mismo que tú, quizás, porque esta persona que no tuvo pareja, o sea, no se casó, nunca se casó, creó esa mentalidad y se la transmitió al hijo. No quiero decir que ella es la culpable de todo, porque al final cada ser humano es consciente de sus decisiones, ¿no? Pero en este caso, eso fue también afectando más la dinámica de una persona que por sí es abusiva y también nunca lavando cosas que en mi parte yo hacía. Eh, yo tengo hijos con condiciones especiales ambos y es mucho más difícil cuando tú tienes hijos que tienen condiciones que no voy a hablar específicamente, pero condiciones mentales o condiciones del desarrollo, que son niños que batallan con más dificultades y nadie nunca vio esa parte tampoco. Pero, como les digo, me fue creando ese sentimiento de ir batallando cada cosa yo sola, porque al final yo estaba sola, yo estaba supuestamente casada, pero yo poco a poco en todos los aspectos, hasta económico, en la parte de ir a la escuela de mis, era yo sola, era yo. Y yo sabía que yo no tenía otra ayuda, con el factor extra de que mi familia vive en otro país. Y yo tampoco tenía esa ayuda. Pero cuando yo cogí el teléfono porque estaba mal o estaba llorando, estaba triste, y yo iba a llamar a mi familia, la persona en cuestión me decía que yo era débil, no sé por qué está haciéndose, me, no sé por qué se está yendo el video, momento, o me decía, momento, espérense un momento, un momento, espérense, espérense un momentito, se me fue. Ok, esta persona me decía que yo era débil si yo llamaba a mis padres, que, que cómo yo estaba molestando a mis papás, cuando al final yo sabía que eso no iba a ser una molestia para mis padres. Tus padres siempre quieren, si tú tienes un problema, que especialmente mis padres, que son buenos padres, que si tú estás pasando algo, una situación difícil, los llames. Pero era una parte de la técnica que usa mucha persona abusiva de aislarte. ¿Por qué? Porque lo más aislado que tú estés, y esa es ahí empieza el sentimiento de que eres independiente, pero es independencia tóxica, lo mejor es para ellos terminarte de joder. Y eso fue lo que a mí me sucedió y se me quedó esa independencia tóxica que hasta el día de hoy yo tengo que trabajar en eso, que es la parte de, ok, Catherine, tú eres independiente, pero eso no quiere decir que si tú estás pasando este problema o aquel problema, tú no acudas y pidas ayuda a tu familia o a la gente que te quiere, ¿no? Y así le pasa a muchísimas personas. También una cosa que es importante desde el punto de vista de la convivencia familiar es no comparar las dinámicas familiares. Yo no sé por qué
La gente le encanta meterse o inmiscuirse en una dinámica. ¿Por qué? Porque existen diferentes dinámicas. Existen, por ejemplo, familias donde el hombre y la mujer trabajan, los dos, y son felices. Existen dinámicas donde hasta la mujer trabaja y el hombre atiende muchachos y no hay problema, se sienten bien. Existen dinámicas donde el hombre es la fuente económica principal y la mujer atiende hijos o hace la parte de o sea, se encarga más de la parte de la familia y de la casa y están bien. Pero siempre existe un ridículo y un baboso que quiere estar opinando. Yo siempre he dicho, si no es tu familia, no te metas. No te metas. Eso es algo, ¿por qué? Porque cada dinámica, cada familia es diferente y cada familia tiene su propia forma de funcionar. Otro de los factores que yo quería conversar es, un momentico, donde, y donde yo hablaba de la independencia tóxica, yo vivo en los Estados Unidos. En Estados Unidos se crea mucho, mucho más ese sentimiento, aunque creo que el mundo entero ha cambiado, que es el sentimiento de la independencia. Se cría mucha gente con ese sentimiento de usted resuelva todo solo. Usted tiene que aprender a defenderse solo. Usted tiene que, aunque usted se esté tragando un cable, arréglesela solo. Y eso es falso, totalmente falso. Una de las partes por qué la gente hace tanta crisis depresiva en los Estados Unidos es por eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si la gente que viene de otro país, yo vengo, o sea, mi familia es de la República Dominicana, había un sentimiento de que de que a veces, no sé cómo es ahora, porque, o sea, yo vine a este país hace muchísimos años, pero era el sentimiento de que si yo tenía un problema, sí era mi problema, yo tenía que solucionar de todas formas como adulta, pero que yo podía acudir a mis familiares, que si había algo que yo no podía enfrentar totalmente sola, los otros iban a ayudarme a poder solucionar ese problema y eso te ayudaba mucho a poder superar esa situación. Era muy común, por ejemplo, y creo que a medida que estamos en la etapa más antes, si, yo no sé si muchos de nosotros recordamos nuestros padres con sus hermanos o sus hermanas. Si había un problema, ese problema no era de ese hermano y de ese hermano, era de todos los hermanos. Y, y eso, claro, evidentemente ayudaba enormemente, porque al final todos de alguna forma necesitamos, ya sea emocionalmente o de otro tipo de, en otros puntos de vista, siempre vamos a necesitar a los demás. Y es importante también, ahora en esta generación, cuando uno crea a sus hijos, sí, que sean independientes no es malo. Yo no estoy diciendo o sea, cría a tu hijo y que no sea independiente, no. Pero también es importante crear a tu hijo con el concepto de que si estás mal, estamos aquí. Si estás mal, yo te amo y te voy a ayudar. Si estás mal, tienes tu hermano y tu hermano te tiene a ti, se tienen que ayudar. O sea, no es como hay personas que llega mucho más serio el problema. Hay gente que realmente ha llegado a internalizar los problemas mentales, los problemas de vida que tienen a un nivel tan severo
que son las personas que un día tú abres una puerta y se ahorcó o se suicidó. ¿Por qué? Porque se creó con un sentimiento de que independientemente de que yo esté mal mentalmente o físicamente o lo que sea, yo soy fuerte. Y ser fuerte, se ha creado ese concepto de que ser fuerte es no pedir ayuda, lo que es un error. Ser fuerte no es no pedir ayuda. Ser fuerte es aprender a tratar de, claro, de mejorar tu situación y de solucionarla, pero también pedir ayuda. Y por eso era que yo quería hablar de este tema que me llamó mucho la atención, especialmente viviendo en Estados Unidos, donde se crea ese sentimiento de que para muchas mujeres, especialmente mujeres que han pasado situaciones donde, como le digo, terminan criando sus hijas ellas solas y crear ese sentimiento de que no, tenemos que afrontarlo absolutamente todas solas. Y eso es algo que termina siendo sumamente negativo y que tenemos que trabajar en eso. La otra, el otro concepto equivocado, que yo creo que mucha gente cría con la independencia y todo, es el sentimiento de muchos padres, y estoy hablando también madres o madres que son madres solteras o divorciadas, y especialmente si han pasado relaciones muy tóxicas, muy abusivas. Es que esto es una de las teorías que le dan mucho yo no sé, los terapeutas aquí, que me parece una teoría un poco tonta y estúpida. Esta es la teoría. Tus hijos no te deben ver llorar. Tus hijos no tienen que verte perfecta todo el tiempo. Yo encuentro que eso es un concepto también súper equivocado. ¿Por qué? Porque los padres y madres, no son piedra con ojos, son seres humanos. Son seres humanos que pueden tener buenos momentos y malos momentos. Entonces, cuando se crea ese sentimiento de perfección, primero le estás infundiendo algo al niño que es totalmente equivocado, que es yo soy perfecta. Yo tengo que ser perfecta todo el tiempo y pues empezando por ahí, eso es mentira. Nadie es perfecto, nadie está bien todo el tiempo. Las personas tienen, como yo digo, momentos muy buenos y momentos a veces no tan buenos. Y es importante que tus hijos también aprendan a ver eso, a ver que no somos perfectos, a ver que uno también tiene que aprender a ser mejor y que aprendan a lidiar en la forma que uno le enseña saludablemente con los momentos buenos y con los momentos malos. También tus hijos, no importa su edad, si tienen 7, los niños son más inteligentes de lo que la gente quiere decir. La edad no tiene que ver con la madurez. A veces yo encuentro que los consejos más hermosos o los consejos más sabios vienen de niños. Y también es importante que un papá o una mamá le diga a un niño, hoy no me siento tan bien, hoy mami está triste, hoy papi está triste, y que tu niño te abrace y que también entienda que así como tú lo ayudas a ellos también con su amor te ayudan a ti. Y eso también es parte de tener una familia saludable. Es aprender que todos nos necesitamos unos a los otros. Y y como le estaba diciendo, aprender a respetar cada familia. Por ejemplo, a veces, hasta entre las mujeres, y eso yo lo encuentro muy fatal, son las mujeres que empiezan a criticar otras mujeres. Por ejemplo, yo no sé
Yo veo muchos programas en una televisora, Bravo, aquí, y muchas de esas mujeres son mujeres que se casan con hombres que supuestamente, aunque no todas, tienen mucho billete. Y a veces son mujeres que usted ve que va y pasa una tarjeta eh, y se hace una compra de 7,000, 8,000 dólares con una tarjeta en 2 segundos. Pero eso también pasa en la vida cotidiana. Hay gente que se casa con hombres que le dan todo. Y la gente se pone a criticar que qué bárbara, que explotadora. Pero como yo digo, cada familia no es distinta, especialmente si ese hombre tiene tanto billete y tanto dinero. Y como yo digo, el que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Pero hay personas que empiezan como a criticar eso. Como yo dije, cada familia es diferente y es importante uno respetar esa familia, no estar criticando porque ese no es su asunto de usted. Usted no se tiene que estar metiendo. Usted no es la que le está dando el billete a esa mujer, es su marido. Eso es otro factor que quería traer. Y voy a dar dos ejemplos de lo que es la independencia tóxica o no. Son dos ejemplos de mi vida. El primero que voy a traer es el de mi tía, era mi tía Nené, que Dios la tenga en su gloria. Y el otro ejemplo es de mi madrina. Con mi tía Nené, que siempre vivió una vida sumamente feliz. Ella era la que daba, o sea, la que trabajaba en su casa, en una sociedad como la sociedad dominicana, que es tan machista. Pero yo siempre vi a mi tía feliz. O sea, mi tía era la que trabajaba, mi tía era la que realmente mantenía económicamente el hogar, pero mi tío la ayudaba muchísimo en las cosas del hogar. Y yo nunca vi a mi tía ni acomplejarse, ni darle mente si la gente criticaba o no criticaba, sino que vivió una vida siempre muy feliz y ella era la fuente de ingreso en esa familia. Nunca se llevó si le decían o no le decían y fueron muy felices. Por eso quería traer ese ejemplo o sea, imagínense que ella se hubiera o entristecido o se hubiera amargado porque un montón de chismosos se metía. No, ella vivió toda su vida feliz y así lo transmitió. Y el otro caso que quería traer era el de mi madrina. Mi madrina que vivía o sea, vivió en Estados Unidos y falleció aproximadamente hace 11 años. En, Uno en su inconsciencia y en su inmadurez a veces dice muchos disparates. Yo recuerdo que mi madrina, ambos trabajaban, mi madrina y mi padrino, pero mi padrino no le gustaba viajar. O sea, mi madrina era un poco más extrovertida. Le gustaba viajar, le gustaba compartir con los demás. Y yo recuerdo que cada cierto tiempo mi madrina ponía dinero aparte y ya llegó un momento que ustedes saben que los hijos están grandes, que tampoco quieren viajar con la mamá. Y mi madrina se iba y se iba a diferentes lugares. Se fue a Hawái, se fue a Alemania, se tiraba fotos donde ella estaba disfrutando ese viaje. Y yo recuerdo que en ese momento y yo en mi madurez le decía, mami, ¿cómo es posible que, que mi madrina haya dejado a mi tío para irse de viaje? O sea, era como ese sentimiento hasta anticuado mío de que, ay, ¿cómo vas a dejar para irte de vacaciones 2, 3 semanas? Pero después que lo analicé, mi madrina decía, no, ¿qué te pasa a ti? O sea, si él no quiere viajar, o sea, yo que me gusta,
no lo voy a hacer porque no le gusta, no voy a disfrutar esa parte de la vida que a mí me gusta disfrutar. Y ella estaba en lo correcto. Y ahí es un poco el sentimiento de que es importante querer a tu familia, amar a tus hijos, amar a tu pareja. Pero es muy importante que uno no pierda quien uno es y la esencia de quien uno es en esa vida familiar. Que un día tú no te veas al espejo y cosas que querías hacer y disfrutar no la hagas simple y llanamente o porque tienes hijos o porque tienes una pareja. Tiempo después, mi madrina fue diagnosticada con cáncer de páncreas y no duró mucho después de ese diagnóstico, duró creo que aproximadamente 3 meses solamente. Y después que mi madrina falleció, me dio esa gran enseñanza de que es importante querer a tus hijos, querer a tus padres, querer a tu familia, pero es importante quererte a ti misma y hacer cosas que te traigan placer y disfrute también a ti. Y por eso era lo que yo quería traer el día de hoy. Es importante ser independiente, pero también es importante que pidamos ayuda cuando necesitamos ayuda. O sea, no crear el concepto de que aunque me esté tragando un cable, aunque esté en una situación extremadamente mala, me tengo que quedar con eso yo sola o tú solo. Tienes que aprender a que ser fuerte es también pedir ayuda cuando se tiene que pedir ayuda. Yo espero que esto los ayude, que tengan un muy, muy buen día y que de esta pequeña conversación aprendan que sí, que es importante crecer, mejorar, desarrollarte, pero siempre manteniendo la identidad de que necesitamos a los demás y que independientemente de lo que uno piense en la vida, para tener una vida saludable, hay que tener ese balance entre independencia y saber que la gente que te ama no te va a ver como débil si pides ayuda. Que tenga muy buen día. Bye bye.